Bienvenidos a Secreto Ley de Atracción. Hoy vamos a arrancar una inmersión profunda que resulta genuinamente fascinante. Muy fascinante, sí. Quienes ya siguen de cerca estos temas saben que no es necesario repasar qué es la vibración o cómo funciona la atracción básica. Eso ya está dominado. Claro, ya es terreno conocido por la audiencia. Exacto. Lo que verdaderamente llama la atención de los apuntes de hoy es la exploración de una técnica ancestral, una práctica que combina la química energética, la intención consciente y un elemento sumamente cotidiano para atraer la abundancia. Estamos hablando de la sal. Así es, la sal. Y lo más intrigante es que no se trata de magia de película ni nada por el estilo. Es un proceso súper estructurado. Totalmente. Y el propósito de este análisis detallado es justamente desmenuzar cómo y por qué esta práctica se divide en 3 niveles muy específicos. Niveles diseñados para desbloquear el flujo económico. O sea, no es una simple superstición. Para nada. No es un pensamiento positivo lanzado al aire. Hay una base analítica, biológica y profundamente psicológica detrás de todos estos rituales. Lo que se busca aquí es transformar desde la raíz la relación que la mente humana tiene con la escasez. ¿Y con la prosperidad también? Por supuesto, utilizando un elemento físico como un anclaje. Entrar a analizar un tema tan inusual despierta una curiosidad tremenda, porque normalmente uno ve la sal simplemente como ese frasquito en la mesa para darle sabor a la comida. Sí, un condimento, y ya. Exacto. O como mucho se recuerda el dato histórico de que la palabra salario viene de cuando a los legionarios romanos se les pagaba con sal, precisamente por su altísimo valor. Ajá. Pero la información que estamos revisando le otorga una dimensión científica y energética que de verdad vale la pena cuestionar. Empecemos por la base biológica y estructural. ¿Por qué la sal es el centro absoluto de estas prácticas y no, digamos, cualquier otro elemento de la naturaleza? Bueno, para entender esa centralidad hay que observar el cruce entre la biología y la física molecular. La sal es el único mineral que el cuerpo humano necesita consumir de forma constante. Ininterrumpida, o sea, para sobrevivir. Exactamente. Sin el sodio, el sistema nervioso colapsa. Los impulsos eléctricos del cerebro dejan de transmitirse y el corazón pierde su ritmo. A partir de aquí surge una premisa en la psicología energética, que es fascinante. ¿Cuál sería esa premisa? Que si un compuesto es tan vital para sostener la chispa eléctrica de la vida física, lógicamente posee un peso electromagnético inmenso en el entorno. Claro, tiene mucho sentido. No es una mera coincidencia histórica que esté presente en rituales de purificación desde hace miles de años. Así es. Pero, yendo a la estructura dura y pura, estamos hablando de cloruro de sodio puro. Correcto. A nivel físico y químico, la sal es un conductor eléctrico excepcional. Esa es la razón por la cual sus componentes se estudian incluso en el desarrollo de baterías de alta capacidad. Sí. Tradicionalmente, es un purificador natural que conserva alimentos, eliminando bacterias por ósmosis. Y además, absorbe la humedad ambiental de forma muy agresiva. Absorbe todo a su paso. Exacto. Pero el detalle que realmente hace que nos caiga el 20, que cambia la perspectiva por completo, es su estructura cristalográfica. Los cristales. Sí. Al igual que los cristales de cuarzo en un reloj retienen y transmiten información mediante impulsos piezoeléctricos, bueno, los cristales de sal tienen la capacidad de absorber y neutralizar frecuencias electromagnéticas densas o caóticas del entorno. Esa capacidad de absorción me lleva a una analogía que destacan los textos y que resulta súper ilustrativa. A ver, cuéntanos. Si partimos del hecho de que todo en el universo vibra, los espacios físicos, el dinero, el estrés crónico, las energías estancadas actúan como si fueran mugre calcificada en una tubería. Esa es una gran imagen mental. Sí, por más presión de agua que se intente inyectar, el bloqueo simplemente impide el flujo natural de la abundancia. En este escenario, la sal funcionaría como un solvente industrial diseñado específicamente para limpiar esa tubería energética. Es una excelente forma de visualizar todo el mecanismo. La sal absorbe la densidad y disuelve ese estancamiento. Pero, y aquí hay que hacer una distinción técnica muy importante. Ajá, el tipo de sal. Exacto. El material original es muy enfático en que no cualquier sal tiene la misma capacidad de resonancia. La sal refinada de mesa, la común,
ha pasado por procesos químicos muy agresivos. Blanqueamientos y todo eso. Sí, blanqueamientos, adición de yodo sintético, antiaglomerantes. Todo esto destruye su estructura cristalina natural, debilitando casi por completo su poder energético. Ese es un detalle crítico. Para que esta técnica tenga fundamento, los documentos señalan que es obligatorio utilizar sal marina sin refinar, o en su defecto, sal del Himalaya. Así es. Se menciona que estas variantes logran conservar hasta 84 minerales diferentes, y cada uno de esos minerales actuaría como un microamplificador de esa capacidad de limpieza y conducción. Y si no se consigue, la alternativa mínima aceptable es la sal gruesa común, por su nivel de pureza comparativo frente a la refinada. Perfecto. Con este marco físico y químico claro, podemos entrar de lleno al primer nivel del proceso operativo, lo que la documentación denomina el ritual del vaso de sal o la entrada. Este primer nivel es completamente fundacional. Su objetivo es linkar el punto de acceso principal por donde la dinámica energética del mundo exterior ingresa a los espacios físicos privados. Para poner en perspectiva el impacto de este primer paso, hay un caso documentado interesantísimo. Es la historia de una persona llamada Sandra, residente en Argentina, que enfrentaba una situación verdaderamente extrema. Al borde del colapso, no. Totalmente. Llevaba 8 meses de atraso en el alquiler. Las deudas eran asfixiantes y su pequeño negocio de repostería estaba a punto de la quiebra total. El nivel de angustia era insostenible. Una situación de estrés crónico absoluto. Sí. Y tras realizar este primer nivel del ritual, la documentación relata un giro drástico. Al segundo día, recibió un pedido de 50 pasteles y, lo mejor, pagado por adelantado por una antigua clienta. ¡Wow! Al cuarto día, la dueña del local le ofreció un plan de pagos en cuotas sin intereses de la nada. Y para el sexto día, un familiar se acercó con el capital para armar una sociedad. A simple vista, una secuencia de eventos así suena a un guión de película, o hasta un infomercial de madrugada. Sin embargo, si analizamos estos resultados desde la economía conductual y la neurociencia, encontramos una explicación bastante lógica. Claro, el cerebro reaccionando al estrés. Exacto. El estrés financiero crónico inunda el cerebro de cortisol, provocando algo llamado visión de túnel. La mente solo puede enfocarse en la amenaza, en la deuda, y se vuelve ciega a las oportunidades periféricas. No permite ver salidas. Así es. Al realizar un ritual físico de purificación con una intención tan enfocada, se genera un efecto de anclaje que reduce drásticamente esa ansiedad subconsciente. Se desactiva la alarma de supervivencia. El sistema reticular activador del cerebro se recalibra. Precisamente. Y de pronto, la persona es capaz de ver y aprovechar oportunidades de negocio que su pánico previo simplemente le impedía notar. Es decir, el ritual no es que cree mágicamente a la clienta de los 50 pasteles de la nada. Lo que hace es eliminar el bloqueo mental y ambiental que impedía que esa interacción fluyera de forma natural. Totalmente de acuerdo. Sabiendo esto, vale la pena desempacar el paso a paso porque las instrucciones son sumamente estrictas. Primero, se requiere un vaso de vidrio transparente, liso, sin texturas ni rayones y completamente limpio. Y un requerimiento innegociable es que este vaso debe ser exclusivo para esta práctica. Jamás se debe usar para beber agua posteriormente. Exacto. Se llena con agua purificada o limpia hasta alcanzar exactamente las 3/4 partes de su capacidad. Luego, se añaden 2 cucharadas soperas de sal gruesa. Y aquí viene una indicación que va totalmente en contra de la intuición y que se recalca con mucha urgencia. No revolver. No se debe revolver la mezcla bajo ninguna circunstancia. Esta prohibición de revolver tiene una razón de ser basada en la física de la densidad. La sal necesita asentarse en el fondo del recipiente por su propio peso para operar de manera óptima. La idea es que trabaje desde abajo hacia arriba. Absorbiendo lentamente. Sí, absorbiendo lentamente las frecuencias pesadas del ambiente que por pura física tienden a descender y acumularse a nivel del suelo. Si se revuelve, se fuerza una disolución rápida que altera por completo este proceso de absorción gradual. Queda clarísimo porque el siguiente paso es ubicar el vaso directamente en el piso.
Se debe colocar cerca de la puerta principal del hogar o del negocio, pero en un rincón discreto donde no estorbe el paso. Y nunca se debe poner sobre una repisa alta, una mesa o un mueble, respetando esta lógica de que la energía densa no flota. El vaso debe permanecer ahí, intacto, sin que nadie lo mueva ni lo toque, durante un ciclo ininterrumpido de 3 noches completas. Durante ese lapso de 3 días, es muy común que se documenten reacciones físico-químicas muy peculiares. ¿Cómo cuáles? Bueno, el agua puede tornarse de un color grisáceo o turbio, pueden aparecer burbujas inusuales e incluso la sal puede cristalizarse trepando por las paredes internas del vidrio hasta salir del borde. Eso es impactante visualmente. Quienes analizan este fenómeno sugieren que es la manifestación física de la absorción electromagnética. Es la sal reaccionando y encapsulando el estrés ambiental, la envidia o esa constante frecuencia de escasez que entra al hogar cada vez que se abre la puerta. Y el cierre de este primer nivel requiere bastante precaución. Pasadas las 3 noches, se debe levantar el vaso con mucho cuidado. La indicación es estricta. No se debe mirar el contenido detenidamente. Ni olerlo. Tampoco leerlo. Y por supuesto, la piel no debe entrar en contacto con el agua. Se lleva directamente al baño y se vierte todo el contenido en el inodoro. Mientras el agua fluye por el drenaje, hay que verbalizar una afirmación de reprogramación. Una afirmación muy específica. Dice así: todo lo que bloqueaba mi abundancia se va ahora. Mis caminos están abiertos, el dinero fluye hacia mí con facilidad. Hecho está. Fuerte. Un detalle curioso es que quien originó la difusión de esta técnica específica aplicó el método con bastante escepticismo inicial y en la misma semana logró asegurar una columna remunerada en una publicación, recibió el pago de una deuda atrasada de 6 meses y además encontró 50 euros olvidados en el bolsillo de un abrigo. Esos pequeños chispazos de liquidez son interpretados como señales de que el entorno inmediato ha sido purificado con éxito. Claro. Pero un entorno limpio es solo el primer paso. El problema surge cuando las personas salen de ese ambiente controlado a la calle. Y aquí es donde la investigación avanza hacia el nivel 2. El ritual de los zapatos. O lo que conceptualizaremos como el camino. Este nivel aborda directamente la carga invisible que el individuo acumula en su tránsito diario. Claro, limpiar el hogar está perfecto. El problema es que la rutina exige salir de esa casa protegida todos los días. Y resulta interesantísimo pensar en los zapatos desde esta óptica. Normalmente solo pensamos en el lodo. Sí, la preocupación se limita a la sociedad física o al polvo de las calles. Sin embargo, los zapatos recorren espacios saturados de tensión, oficinas con un ambiente laboral tóxico, transporte público lleno de ansiedad colectiva o lugares donde acaban de ocurrir discusiones fuertes. Se asume que toda esa estela invisible se adhiere y se introduce directamente al espacio más íntimo, llegando incluso hasta la propia habitación. Precisamente por este motivo, en múltiples culturas orientales, la prohibición de entrar con zapatos a la casa es una ley inquebrantable. Se considera una profilaxis tanto sanitaria como psíquica. Este segundo nivel operativo busca neutralizar esa contaminación diaria antes de que impregne el descanso profundo. Las instrucciones aquí mantienen un nivel de detalle riguroso. Hay que usar el calzado de uso cotidiano, es decir, las botas de trabajo, los zapatos de la oficina o los tenis de la rutina pesada. El procedimiento dictamina que justo antes de dormir se tome un poco de sal fina y se espolvoree directamente sobre la plantilla interior de ambos zapatos. La técnica indica dejarla caer suavemente, como si se espolvoreara azúcar, sin presionarla ni frotarla contra el material. Después, esos zapatos se deben ubicar debajo de la cama. Y atención a este requerimiento geométrico que parece ser la clave de la práctica. Las suelas de los zapatos tienen que apuntar obligatoriamente hacia la puerta de la habitación. Esa disposición espacial no es nada arbitraria, está profundamente arraigada en el simbolismo psicológico. Apuntar las suelas hacia la salida es una directriz clarísima para la mente subconsciente. Representa la expulsión definitiva de los conflictos absorbidos durante la jornada laboral y prepara el terreno cognitivo para transitar por rutas diferentes y mucho más prósperas al día siguiente. A la mañana siguiente, esa sal que ya actuó como un filtro durante la noche, se sacude directamente en el bote de basura. Este ciclo debe repetirse rigurosamente por 3 noches consecutivas.
Y el anclaje verbal que acompaña esta limpieza matutina es: mis pasos me llevan a la abundancia, cada camino que recorro me acerca a la prosperidad. Hecho está. Hay un ejemplo que le da muchísimo peso analítico a esto, que es el caso documentado de un repartidor de comida. Su rutina consistía en jornadas exhaustivas de 12 horas bajo muchísima presión, y del ingreso simplemente no cubría sus gastos básicos. Una situación frustrante. Tras aplicar el método de los zapatos por 3 noches, su panorama cambió drásticamente. A la semana siguiente, la plataforma le asignó las rutas más rentables. Su interacción con los clientes mejoró, logrando propinas inusualmente altas. Obtuvo bonos por eficiencia y terminó duplicando sus ingresos mensuales trabajando menos horas. Este caso nos obliga a plantear una reflexión crítica en este análisis detallado. ¿Fue la composición química de la sal lo que alteró el algoritmo de la aplicación de reparto? Definitivamente no. No, lo que ocurre es un reseteo cognitivo. Al liberar el peso del estrés acumulado mediante este acto simbólico, el repartidor redujo su ansiedad subconsciente. Una persona menos ansiosa conduce de forma más fluida. Toma decisiones de ruta más inteligentes. Proyecta un lenguaje corporal más amable al entregar el pedido, lo cual, por supuesto, genera mejores propinas. Y se vuelve mucho más receptiva a oportunidades de optimización de tiempo. La combinación del vaso protegiendo la entrada y los zapatos filtrando el tránsito crea un ecosistema mental propicio para el éxito. Pero falta la pieza central del rompecabezas financiero. Así es, lo que nos lleva al nivel 3. El ritual de la cartera, el imán de dinero. Aquí es donde verdaderamente se transforma la percepción de los objetos más comunes que llevamos a todos lados. La cartera, billetera o monedero es el símbolo material definitivo de la relación psicológica con la riqueza. Es la bóveda personal. ¡Exacto! El lugar donde el capital entra, reposa y sale. Si ese espacio vital está saturado de recibos de supermercado de hace 3 meses, tarjetas de lealtad vencidas o tickets de deudas, el mensaje que se emite es de un desastre absoluto. La arquitectura de decisiones y la psicología del espacio son contundentes al respecto. Mantener basura acumulada en el receptáculo destinado al valor económico es enviarle una señal directa de escasez al cerebro. Una manifestación física del miedo. Claro, retener papeles sin valor por si acaso demuestra una profunda desconfianza en la capacidad futura de generar recursos reales. Esa saturación visual y energética repele la organización financiera. Por ello, el protocolo exige una intervención drástica. Hay que aplicar una depuración sin piedad. El proceso exige vaciar absolutamente todos los compartimentos de la cartera y desechar sin contemplaciones todo lo que no sea dinero, identificaciones vigentes o tarjetas bancarias activas. Una limpieza total. Una vez vacía y limpia, la cartera se coloca sobre un recipiente de vidrio amplio que contenga una base generosa de sal gruesa. Un detalle esencial de este paso es que el material de la cartera no debe tocar directamente la sal. No debe tocarla, debe quedar suspendida ligeramente por encima, o apoyada de manera que la sal actúe como un campo purificador subyacente. Se deja reposar así en un espacio oscuro y silencioso durante toda la noche, mientras se declara la siguiente intención. Esta cartera es un imán para el dinero. El dinero me respeta, el dinero me busca, el dinero se queda conmigo y se multiplica. Después de esa desintoxicación nocturna, el método avanza hacia la implementación de lo que en psicología conductual se conocería como anclajes físicos permanentes. El primero consiste en fabricar un amuleto muy discreto. Una pequeña bolsita. Sí, una bolsita de tela blanca natural que contenga una pizca de sal gruesa, la cual debe residir de forma permanente en un compartimento oculto de la billetera. Pero el segundo anclaje es el que resulta verdaderamente brillante desde la óptica de la reprogramación neuronal. La creación del billete semilla. Exactamente. El concepto del billete semilla llama muchísimo la atención porque, a simple vista, parece contraproducente. La instrucción es elegir un billete que esté en excelentes condiciones físicas sin importar su denominación y guardarlo en la cartera con un pacto inquebrantable. Jamás se puede gastar. Jamás, bajo ninguna circunstancia. Al principio uno se imagina que inmovilizar dinero es ilógico si se busca liquidez. ¿Cuál es la arquitectura mental detrás de bloquear este billete de forma permanente? Es un truco magistral para hackear el ciclo de escasez del cerebro humano. El pánico financiero más paralizante ocurre cuando una persona abre su cartera y la ve vacía. En ese instante, el sistema límbico registra una amenaza grave de supervivencia.
Se encienden las alarmas. Así es. Al mantener el billete semilla siempre presente, sin importar lo mal que vaya el mes, cada vez que la persona abre la cartera, sus ojos registran dinero físico. Claro, el subconsciente procesa la información y concluye que no hay peligro inminente, que siempre hay dinero disponible. Al eliminar el microtrauma constante de la billetera vacía, se reduce la secreción de hormonas de estrés. Esto permite que la mente opere desde la calma y tome decisiones financieras mucho más racionales y expansivas. Y esto se complementa con la fase del orden estricto. La instrucción es que los billetes deben acomodarse de menor a mayor denominación, todos con los rostros mirando hacia el frente, sin dobleces caóticos. Y las monedas en su compartimento exclusivo, jamás sueltas y mezcladas por ahí. Al realizar este ordenamiento, la mentalización debe ser: cuido mi dinero con respeto y el dinero me cuida a mí. Los análisis de resultados muestran que de manera gradual, los individuos comienzan a percibir que su quincena rinde más. Los gastos imprevistos disminuyen. Y de forma casi sincrónica, aparecen clientes nuevos o se aprueban proyectos que llevaban meses congelados en un escritorio. Sin embargo, cualquier proceso de purificación profunda es inútil si a los pocos días se vuelve a los mismos patrones de negligencia. Y es en este punto donde los documentos introducen un protocolo de mantenimiento estricto y el concepto fundamental del sello final. La limpieza energética no es un evento aislado, es una higiene que requiere constancia, exactamente igual que el aseo físico personal. El cronograma de mantenimiento establecido es bastante claro en este sentido. A ver, repasemos esos tiempos. La renovación del vaso de agua con sal cerca de la puerta debe realizarse puntualmente los días 1 de cada mes. La purificación del calzado se puede activar durante cualquier semana que se sienta particularmente densa, pero siempre respetando el ciclo de 3 noches seguidas. Entendido. Por su parte, la revisión de la cartera, la limpieza de tickets y la recarga de la energía del amuleto tienen fechas específicas asignadas. Se puede hacer los días 1, 11 o 21 de cada mes. Para facilitar este mantenimiento continuo, se recomienda la preparación de un elemento avanzado conocido como sal consagrada. ¿Cómo se prepara eso? Consiste en tomar un frasco de vidrio de boca ancha con tapa hermética. En la base interior se deposita un pequeño papel blanco escrito a mano con el nombre completo de quien realiza la práctica, la fecha de inicio y la palabra abundancia en letras claras. Ajá. Este recipiente se llena hasta el tope con sal gruesa marina. A partir de ese momento, esa reserva se convierte en el banco exclusivo del cual se extraerá la sal para cualquier mantenimiento futuro. Ya está impregnada con la intención específica del propietario. Aquí las reglas cambian por completo, porque nos enfrentamos directamente a la paradoja de dar. Una verdadera prueba de fuego. La premisa afirma que para lograr recibir una avalancha sostenida de abundancia, primero es imperativo romper en 1000 pedazos la frecuencia mental de la escasez. Y la herramienta más efectiva para lograrlo es demostrar de forma empírica y valiente que ya se posee riqueza disponible. Es un acto de disrupción cognitiva total. La instrucción final es realizar una acción física que desafía la lógica de supervivencia tras concluir los rituales. Entregar dinero voluntariamente y sin que genere dolor emocional. Dar sin sentir que se pierde. Exacto. Puede ser una moneda de alta denominación o un billete pequeño, entregado directamente a alguien en situación de necesidad. Pero el factor que sella la práctica no es la moneda en sí, sino el patrón de pensamiento durante la entrega. Doy desde la abundancia y la abundancia regresa a mí multiplicada. Representa un golpe directo a la médula del miedo financiero. Hay una historia documentada en el material que hiela la sangre por su nivel de riesgo. Cuéntanos ese caso. Una mujer que llevaba meses desempleada realizó todos los pasos, pero al llegar a este punto del sello final, descubrió que solo le quedaban 2 euros en toda su cartera. Era el último dinero que poseía a su nombre. Imagínate la angustia. La lógica de supervivencia gritaba que retuviera esas monedas, alimentando el terror de quedarse en cero absoluto. Sin embargo, en un acto de rebeldía contra su propio miedo, eligió entregar esos 2 euros a una vendedora de flores en la calle. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Lo impactante es que, en menos de 48 horas tras ese evento, recibió la llamada para una entrevista que derivó en una contratación inmediata. Lo fascinante de este caso
y que las fuentes se encargan de aclarar minuciosamente, es que no presenciamos una transacción mágica donde se compran empleos por un par de monedas. Claro que no. Lo que realmente ocurrió fue un impacto brutal sobre la neuroplasticidad de su cerebro. Al dar lo último que tenía, rompió el trauma paralizante de la falta de recursos. Le demostró a su propio sistema nervioso central que podía soltar el control porque confiaba plenamente en su capacidad de generar más. Se liberó de ese peso. Al disolver ese pánico, su actitud, su tono de voz y su proyección en la entrevista fueron los de alguien seguro y valioso, no los de alguien desesperado. Para cerrar este sello de forma definitiva, se debe escribir en un trozo de papel la frase «Confío en que todo lo bueno ya viene en camino hacia mí», doblarlo cuidadosamente y enterrarlo dentro del frasco de la sal consagrada. A manera de síntesis, lo que este análisis profundo deja clarísimo es que el mecanismo no funciona de forma autómata. No es suficiente con aventar puñados de sal por la casa y sentarse en el sofá a esperar que llueva dinero. Absolutamente no. Se requiere una intención focalizada, un nivel altísimo de conciencia sobre el entorno que se habita, un respeto palpable por los recursos que entran y salen y una actitud radical de gratitud. Estos pasos son herramientas tangibles de transformación interna, diseñadas estratégicamente para reprogramar un cerebro condicionado a sobrevivir en la escasez. Y orientarlo hacia un panorama de prosperidad absoluta. Es la fusión de un elemento físico purificador con la capacidad innegable de la mente para reescribir su propia realidad. Para quienes nos escuchan y sienten que esta información resuena de alguna forma con el momento que están atravesando, es el momento ideal para involucrarse. Se invita a dejar un me gusta en este material, suscribirse para continuar explorando información valiosa y, sobre todo, compartir este análisis detallado con alguien que pueda estar necesitando urgentemente un respiro financiero que le caiga de perlas. Una gran recomendación. Y como un ejercicio vital para anclar todo lo discutido hoy, es fundamental dejar en los comentarios exactamente la siguiente afirmación. La energía del dinero fluye hacia mí con facilidad y alegría. Hecho está. Al materializarlo en texto se declara formalmente y se da el primer paso hacia el cambio real. Para dar por concluida esta inmersión profunda, resulta muy pertinente dejar una incógnita resonando en la mente de quienes acompañaron este análisis. Tras observar la conductividad química, la disolución del estrés, la economía conductual de los espacios y la neurociencia detrás del acto de dar, queda una gran pregunta. ¿Cuál sería? ¿Y si el verdadero milagro estructural de estas prácticas no reside únicamente en la composición cristalina de la sal, sino en el acto radical y valiente de obligar a la propia mente a creer que, fundamentalmente, se es merecedor de la prosperidad?